palabra que el Señor ha colocado en mi corazón para edificarnos todos. Me edifica primeramente a mí. Porque cuando yo la estudio, cuando yo busco, el Señor me muestra tantas cosas maravillosas. Y son cosas que quiero compartir. El Señor me ha colocado en el corazón para compartir con el pueblo. Para que cada día vivamos esa fe, vivamos ese amor. Por eso que invitaba el Espíritu a colocar esa alabanza a nuestro Señor Jesucristo. De cómo Él de verdad obra maravillosamente. Cómo ese amor, ese primer amor que Él coloca en nuestras vidas, nos hace crecer. Y nos hace conscientes de que ya no vivimos en el mundo. La palabra que hoy tenemos es Mateo 22, del 1 al 46. ¿Bien? Esta es una palabra, digamos, que tiene distintas partes, pero tiene una connotación importante en la vida del cristiano, porque está cargada de maravillosa doctrina, del Evangelio como tal. Dice la primera parte así: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas. ¿A quién hablaba en parábolas? A los apóstoles, a la gente que le estaba predicando en Jerusalén. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a su siervo a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó aquella ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos de entrar en ellas. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y de manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esta palabra dirigida específicamente a los escribas, fariseos y al pueblo que estaba allí, porque el pueblo tampoco era inocente de todo lo que estaba pasando. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a esta gente? Yo los llamé. ¿Y cómo los llamaste? ¿Cuántos profetas usó el Señor antes de que llegara Jesús? Advertirles que su pecado los iba a llevar a la perdición y a la muerte. ¿Cuántos nos advirtió a los religiosos de que si no cambiaban sus costumbres iban a caer en juicio, iban directamente a la ira de Dios? Estos hombres eran los llamados a más bien todo lo contrario. Eran los llamados a recibir a los profetas, a recibir el mensaje y a propagarlo por el pueblo, porque eran quienes en teoría conocían las escrituras. ¿Y qué hicieron estos hombres? ¿Quiénes creen ustedes que fueron los que mataron a los profetas? Los profetas no murieron muchos a manos de enemigos. Los profetas fueron destruidos por la misma casta religiosa. Los mismos reyes. Voy a dar un ejemplo sencillo. ¿Quién mató a Isaías? ¿Quién mató al profeta Isaías? Manasés. Manasés era rey de Judá. Y Manasés fue el que mató a Isaías. Mandó matar a Isaías en concordancia con muchos de los sacerdotes del templo. ¿Por qué? Porque la voz de Isaías le era incómoda. Los reyes de Judá, ¿qué hacían con Jeremías?
Un rey agarró y lo mandó a encerrar en un pozo y lo trató, pero peor que un delincuente. ¿En concordancia con quién? Con otro sacerdote importante, con otra persona importante del templo. Zacarías fue muerto en el altar cerca del templo de Dios. Y fue muerto también por la misma carta sacerdotal. Por eso es que Jesús le decía que la sangre de los profetas estaba sobre la cabeza de ellos. ¿Qué está diciendo Jesús acá? Yo envié a mis profetas, los iba a invitar a las bodas. ¿Cuáles eran las bodas? Las bodas eran el reino de los cielos y la tierra. El Señor iba a hacer una obra maravillosa, iba a hacer misericordia con un pueblo pecador y duro de corazón. Y envió a los profetas a anunciar que venía el juicio, viene el juicio, viene el juicio. Y unos siguieron con su vida como si nada. Como dice ahí, a sus labranzas, otros a sus negocios. Estaban como en aquel día que comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. Era este pueblo que le importaba un comino la voluntad de Dios. Es más, la mayor parte de ese pueblo estaba en idolatría. Muchos se preguntan, ¿cómo un pueblo donde Dios hizo tantos milagros podía caer tan fácilmente en idolatría? ¿Dónde estaban sus dirigentes religiosos? ¿Qué estaban haciendo los enviados a precisamente evitar que el pueblo cayera en esa idolatría? Empezaron a creerse mejores que los demás. Ahí empezó el problema. Y los llamó y ninguno quiso asistir. Más, lo que dice Jesús ahí en la parábola, algunos de esos mensajeros, a los profetas, los mataron porque el mensaje les era incómodo. Hoy en día no matan a los profetas, los ridiculizan y los minimizan. Eso es lo que hacen ahorita. Pero no se crean que la situación ha cambiado mucho. El mensaje sigue siendo dado. Aquí estamos dando ese mensaje. Estamos siendo convidados a la boda por gracia, no porque lo merezcamos. Entonces estamos siendo invitados a la boda. Este pueblo estaba siendo invitado a la boda. Entonces mandaron a los mensajeros. ¿Qué hizo el rey? Mandó a destruir toda aquella ciudad. Los fariseos no se lo creían porque como Jerusalén estaba de vuelta, ellos decían, bueno, sí, eso pasó, pero hace tiempo atrás. Ellos seguro comprendían la parábola, pero no entendieron el contenido profético de ella. En el año 76, después de Jesús, el comandante Tito de los romanos entró a Jerusalén y la destruyó por completo, la convirtió en cenizas. Del templo solamente quedó la pared del lado occidental, que hoy en día en Israel es el muro de Israel. Eso fue lo que quedó de Israel. Y lo primero que hicieron los guardias romanos cuando entraron a Jerusalén fue entrar al templo y mataron a toda la casta sacerdotal, profetizado por Jesús 70 años antes. 70 años antes. Y no solo pedimos eso, sino quitarle el reino a estos porque no lo merecen y dáselo y ve por los caminos y recoge a todos los que vean. ¿Qué fue lo que quiso decir Jesús? Que el reino iba a ser entregado en manos de los gentiles. Y fue entregado en manos de los gentiles. De hecho, en el mismo imperio romano se convirtió al cristianismo. Quizás torcido a su manera, pero se volvieron al cristianismo. Aquellos que tanto persiguieron terminaron convirtiéndose en eso. Pero lo dijo Jesús. Pero también dejó otro mensaje allí. Porque no es que invitó a todo el mundo y todo el mundo entró. Sí, porque no es una excepción de personas. Él le dio el mensaje a todos. Pero en el momento en que se celebran las bodas, llega el rey y ve a uno que no está vestido de boda. ¿Qué quiere decir? Que muchos son llamados. O sea, todos somos llamados a pertenecer al reino de los cielos. Pero pocos son los escogidos.
sale este hombre, lo ve y le dice, mira, porque tú no estás vestido de boda. ¿Qué le dijo el tipo? No pudo decir nada, porque realmente no estaba vestido de boda. Agárralo y échalo fuera. ¿A quién fue ese mensaje? ¿Será que ese mensaje va al mundo? Ese mensaje no va al mundo. Usted puede ser llamado a veces a la iglesia, pero de repente usted no es escogido. ¿Por qué? Porque no vive en obediencia. Porque no tiene esas blancas vestiduras que nos da la sangre del Cordero. A eso se refiere. ¿Quién debe estar vestido de boda? Podemos ir al Apocalipsis. Una parte que se llama las bodas del Cordero. ¿Cómo están vestidos aquellos? Dice de lino blanco finísimo. Pues ahorita todos vamos a salir a las tiendas y vamos a comprar, a hacer todos nuestros vestidos de lino blanco finísimo. No, porque esa vestidura es espiritual. ¿Y qué dice la misma palabra acerca de eso? ¿Qué representa ese lino blanco finísimo? Todos aquellos que lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. Y eso está claro allí. Eso es no estar vestido de boda. Y ustedes dirán, ¿y cómo nos bañamos en la sangre del Cordero? Bañamos nuestras vestiduras en la sangre del Cordero. Cuando vivimos en obediencia a sus mandamientos. Él lo dijo Jesús. Que si obedecíamos sus mandamientos, éramos sus mandamientos. Entonces, es muy fácil ser invitados a la boda, pero hay que ir vestidos a la boda. Y la única manera de ir vestidos a la boda del Cordero es cuando sumergimos nuestra ropa en la sangre del Cordero. Entregamos nuestra vida totalmente a Él. Totalmente a Él. Así nosotros sumergimos nuestras vestiduras en el Cordero, en la sangre del Cordero. Y van a relucir como un lino finísimo, un lino blanco finísimo. Por eso Jesús les da esta parábola. No es en balde que les da esta parábola. El hermano Ariel me puede leer Mateo 21:32. Mateo 21:32. Amén. Porque vino a nosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creer. Amén. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús para complementar esta parábola? Es simple. Aquellos malvados que fueron destruidos por el rey no quisieron arrepentirse. Él está dando un mensaje directamente a ellos. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista vino. ¿Y quiénes fueron los primeros que siguieron a Juan el Bautista? ¿Y quiénes le creyeron? Publicanos, prostitutas, corruptos, ¿sí? Y esa gente se arrepintió de corazón al mensaje que trajo Juan. De verdad se arrepintieron de corazón al mensaje que trajo Juan. Y estas personas, estos líderes religiosos, aún mirando que estos hombres se arrepentían a la palabra de Juan, fueron incapaces de arrepentirse ellos y empezar a predicar verdaderamente la palabra de Dios. Se creían superiores a Juan. Se creían superiores a cualquiera. En algo que sí eran buenos los religiosos de aquella época era enseñar el pecado de los demás. Eso sí era buenísimo. Tú eres pecador porque hiciste esto. Tú eres pecador porque hiciste esto. Les encantaba señalar el pecado de los demás, pero eran incapaces de mirar el pecado que ellos llevaban encima. Uno de los mensajes más, para mí, desde el punto de vista más aleccionadores que dio Jesús fue cuando Él le dice al pueblo en general, cuando Él estaba en Jerusalén: mira, ahí se sientan los fariseos y los escribas. Todo lo que ellos te digan que guarden, guarden. ¿Por qué? Porque ellos hablaban de la ley. Lo que ellos dicen que está, es verdad, guarden, pero no hagan lo que ellos hacen. Vean la diferencia. Todo lo que ellos te digan que guarden, guardan.
¿Por qué? Porque normalmente estos hombres lo que hacían era predicar la ley. Pero lo que ellos hacen, porque ellos no respetan la ley. Ese es el problema que tenemos con la religión. ¿Para qué necesitamos religión si tenemos al enemigo ya? El enemigo nos acusa absolutamente de todo. O sea, lamentablemente el religioso está haciendo la labor del enemigo. ¿El enemigo qué es? El acusador. Él nos acusa absolutamente de todo. Entonces, el problema del religioso no es en esa época. Vale, me pueden leer Mateo 21 del 18 al 19. Mateo 21. Del 18 al 19. Amén. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca, jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Este mensaje para muchos de repente suena solo como un mensaje. Bueno, ¿qué tiene que ver la higuera con el mensaje del hermano David? El pueblo de Israel proféticamente siempre se ha representado como higuera. Siempre. Cuando los profetas hablaban del pueblo de Israel, se referían a él como el olivo o como la higuera. Vean ese mensaje espiritual tan poderoso que está dando Jesús allí. Se consiguió una higuera. ¿Y qué consiguió con la higuera? ¿Qué no estaba produciendo la higuera? Fruto. El pueblo de Israel no estaba produciendo fruto. ¿Qué dijo él? Nunca más, nunca nadie. ¿Quiere decir eso que el pueblo de Israel nunca va a dar fruto? No. Podemos ir a Pablo. ¿Sí? Pablo dice que simplemente el pueblo de Israel está en este momento enceguecido. ¿Sí? Pero va a llegar el momento, y eso lo podemos leer en Apocalipsis, en que parte del pueblo de Israel también va a creer en el Señor Jesús. Y de los dos pueblos, de la iglesia y del pueblo de Israel, él va a ser un solo pueblo. Eso está ahí entendido. Pero él maldijo en ese momento la higuera. ¿Qué quiere decir? Que ya no iba a producir más fruto en ese momento. El fruto que él estaba esperando de la iglesia, que era la iglesia, no lo iba a dar el pueblo de Israel. Por eso es un mensaje profético. No es solamente la higuera. Él estaba tratando de mostrarle a los apóstoles qué iba a ocurrir con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo seco hasta 1948, específicamente el 14 de mayo, que se vuelve a refutar el pueblo de Israel. Por eso es que dice que Israel es el reloj profético del Señor. Entonces miremos, estos señores realmente lo que representaban, y les pudo crear esta parábola, que ellos no entendieron. Y créanme, tanto lo entendieron que buscaban por cualquier manera hacerle daño al Señor Jesús. Continuamos, vamos a la otra parte, que es la que nos da tiempo de dar. Dice luego, maestro, dice acá, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprender en alguna palabra. O sea, estos hombres buscaban que el tipo hablara. Ellos buscaban era que Jesús hablara. A ver si de repente iba algo que decía, ellos podían acusarlo de algo. O sea, no era para aprender de la maravillosa doctrina que estaba dando Jesús. Ellos estaban buscando era algo, un resquicio, que le diera como un huequito para ver dónde se pueden agarrar ellos para acusarlo de algo grave. Vean la maldad y la podredumbre de esta gente. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Señor, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. O sea, primero están como endulzándolo, ¿no? Como alabándolo para ver si resulta ir. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Y ahí vamos por el problema de los tributos. El pueblo de Israel era reticente
a dar tributos a una potencia extranjera. El problema no era dar tributos, porque de hecho, la misma ley de Dios, si nos vamos al Levítico, el Levítico de alguna u otra manera, el Señor le imponía al pueblo que tenía que dar un impuesto para el mantenimiento de las cosas de él. ¿Sí? O sea, todas las tribus tenían que contribuir, de ahí sale la palabra del diezmo. Básicamente era que de parte de las ganancias que tenía cada uno de las tribus, tenía que contribuir con la tribu de los levitas. ¿Sí? Y para mantener las cosas del Estado, también los reyes, y eso también se lo dijo, eso se lo hizo entender Samuel al pueblo cuando le estaba pidiendo rey. Oye, los reyes se enseñorean de las personas. Oye, los reyes te van a pedir impuestos, los reyes te van a pedir tal. Y Samuel le quiso transmitir eso al pueblo, y el pueblo no quiso escuchar. Nosotros queremos rey, pero quieren rey. ¿Qué hicieron la mayoría de los reyes? Impuestos. Porque cualquier estado, cualquier nación que quiera mantener una estructura organizativa tiene que tener una fuente de financiamiento, porque todo cuesta. Esa es la realidad. Y una forma de hacerlo son los impuestos. ¿Sí? Pues se llama impuestos. O sea, porque lo impones. Mira, tú puedes pagar esta tasa porque con esto es que yo puedo mantener. Pues se llaman impuestos. A nadie le gusta, pero son necesarios. Las sociedades más avanzadas en estos momentos de la tierra, ¿de qué viven? De los impuestos. Bien administrados, pues, es una buena fuente para el mantenimiento del Estado. En el caso de las ocupaciones de los estados, digamos de los imperios como el romano, pues los impuestos solían ser muchas veces excesivos. Porque el impuesto no era solamente para organizar el Estado, era una forma de mostrar dominio. ¿Sí? Entonces, eso era muy grave, eso era muy delicado. Y muchas de las revueltas de los judíos en aquella época eran precisamente por los impuestos que se estaban colocando, porque les parecía muy exagerado en una época donde había mucha pobreza. Porque esa es la verdad, es una época de mucha pobreza. Bien, y le lanzan esta pregunta a Jesús: ¿es lícito dar impuestos al César o no? Y la pregunta tenía mala intención, porque lo que ellos pensaban era que cualquier cosa que respondiera lo podían agarrar infraganti. Porque si él decía que no era lícito pagar impuestos a los romanos, ellos iban a ir corriendo al gobernador y decirle: mira, este hombre está poniendo el pueblo en contra del pueblo romano. ¡Seguro! Y todos los rebeldes romanos vestidos a la cruz. Y si decía que si era lícito pagar impuestos, entonces le iban a decir que era un traidor. Porque le estás pagando impuestos, porque estás mandando al pueblo a pagar impuestos a nuestros ocupadores, a nuestros opresores. O sea, cualquiera de las dos respuestas que diera Jesús, para ellos, o sea, según las respuestas que ellos calcularon que podía dar Jesús, no iban a fallar. Pero vean entonces lo que dice Jesús, sabiamente. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, claro, le entendió cuál era la mala intención de esa pregunta. Les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Sí? O sea, querían hacer a Jesús caer en tentación. Mostrarle la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. El denario, pues, era una moneda común en aquella época. Normalmente una jornada de trabajo se pagaba con un denario. Eso era aproximado hoy. Un denario debería tener un valor aproximado de unos 30, 40 dólares. O sea, ese era el jornal de trabajo un día. Entonces les digo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Preguntó. Le dijeron: de César. Claro, el denario romano, que tenía de figura, la figura de Julio César. Esa es la figura de romana por muchos años. Creo que por más de 300 años, la figura central de la moneda romana, del imperio romano, era la cara de Julio César, el busto de Julio César. ¿Sí? ¿Y qué les digo? Pues, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En pocas palabras, ¿qué les digo? Si el César te pide impuestos, dale impuestos, porque esto es del mundo, esto es de él. Claro. Pero dale a Dios lo que le corresponde a Dios. ¿Y qué es lo que le corresponde a Dios? Nuestro arrepentimiento. ¿Qué es lo que le corresponde a Dios? Nuestra vida. Él no está diciendo, fíjense que Jesús no mandó en ningún momento a desobedecer el gobierno. A veces nosotros somos un terco de corazón y nos convertimos en rebeldes sin causa. Este gobierno que no sé
sé qué más y tal y pascual, hermano, si el gobierno te pide impuestos, paga impuestos. Lo que sí debemos recordar es que cada vez que haya una elección, nosotros debemos saber también por quién vamos a votar. Vamos a depender del hombre, no. Pero si yo soy cristiano y tengo mis valores, ¿cuáles son los valores cristianos? La solidaridad, ¿sí? El amor, la vida. El cristiano defiende la vida de la concepción, porque desde el momento de la concepción, Dios sopla espíritu de esa vida. Yo no voy a votar por alguien que esté contrario a todos esos valores que yo pedí. Me van a disculpar, pero muchos de nosotros somos rebeldes hasta eso. No, es que no. Yo no puedo votar por nadie que esté en contra de mis valores, porque entonces yo estoy contradiciéndome. Y el Señor es el que pone los gobiernos. El Señor es el que pone los gobiernos. Y eso lo está diciendo Jesús acá. Dale al César lo que es de César. Paga tus impuestos. Paga lo que te toca pagar. Ah, que tengo que pagar servicio. Páguelo. Es que eso el gobierno está volviendo rico. Páguelo. Páguelo, porque eso es de ellos, eso es del mundo. ¿Qué tesoro tenemos que buscar nosotros? Tenemos que buscar lo que tienen los tesoros del gobierno. No. Buscar tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen. Allí es donde tenemos que buscar tesoros. ¿Y por qué nos manda a buscar tesoros en el cielo? Porque conoce el corazón del hombre. Y él dice, porque allí donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. Si yo pongo mis tesoros en la plata que me está quitando el gobierno, mi corazón se va a quedar ahí. Si mi tesoro es pensar que el gobierno se está volviendo rico porque me está pidiendo impuestos, mi corazón se va a quedar ahí. Y me estoy perdiendo de lo más importante. Es el tesoro que el Señor me está ofreciendo, que es la salvación. Por eso es que él acá le dice, oye, dale al César lo que es de César, o sea, obedece al gobierno que está allí. Es que el mismo Pablo dice que los gobiernos no los ponen los hombres, el gobierno los pone Dios. ¿Y por qué por qué Dios pone gobierno? Para refrenar la maldad del hombre. Ahora imagínese usted que todo el mundo viviera sin gobierno. Yo solamente les puedo que se hagan el ejercicio un momentito. Sea malo, sea bueno, pero imagínese usted un mundo donde todo el mundo viviera sin ningún tipo de gobierno, sin ningún tipo de ley. ¿Cómo viviríamos? Solamente imagínense un ratito, un momentico, pásase por su mente unos 5 o 6 segundos de conocer una vida en todo el mundo sin un gobierno. ¿Me están mirando? ¿Se dieron cuenta? La maldad del hombre es tan grande que si viviéramos sin ningún tipo de ley, sin ningún tipo de gobierno, esto como dicen vulgarmente los mexicanos, es un desmadre. Es un desmadre. Todo el mundo hace lo que da la gana. Matándonos, violaciones, destrucción de propiedad, no existiría propiedad, sino que se impone la ley del más fuerte. Por eso es que Dios coloca un refreno, y ese refreno se llama gobierno. ¿Para qué están los magistrados? Lo dice Pablo. Son los ejecutores de la ley de Dios. Vuelve la palabra, darle al César lo que es de César. ¿El César pide impuestos? El impuesto. Es lo justo. Ah, que el impuesto encuentro y no es justo. Es el gobierno que está allí y es colocado. ¿Qué puede hacer usted? Ruega al Señor para que venga el gobierno. Rueguele a Dios, ponga en oración a esos gobernantes para que su corazón deje de hacer tanto mal y se deje de hacer lo correcto. Y usted, lo que queda de su parte es que si usted sabe, porque eso no es secreto para nadie, que llegan algunos gobernantes, sobre todo los que podemos vivir en democracia, que tienen unos ideales que no tienen nada que ver con el cristianismo, no tienen por qué votar por ellos. Usted debe votar por aquellos
con, digamos, tratar de elegir aquellos que por lo menos van consonos con lo que usted cree, con lo que usted predica. Y no puede ser, porque es que lamentablemente es que es cierto, hay personas cristianas que votan gobiernos con valores anticristianos totales. Y eso no puede ser. O sea, porque si usted es cristiano, usted conoce cuál es la doctrina de Dios. Ahora, si ese gobierno ya está instaurado por mayoría del pueblo, pues clámele al Señor para que esos señores cambien su corazón. Pero es necesario un gobierno. ¿Qué es lo que ha fomentado el enemigo en los últimos años en el mundo? La anarquía. ¿Qué es la anarquía? La ausencia de todo tipo de gobierno. Y esos movimientos anárquicos cada día toman más fuerza. Todos los días toman más fuerza. No queremos gobierno, no queremos esto, no queremos lo otro, y cada día debilitan más el poder de los gobiernos. Es un refreno que se está perdiendo. ¿Y por qué se está perdiendo? Eso está escrito. Porque va a llegar alguien que va a decir: yo voy a dar la paz, yo voy a imponer la paz. Y ya sabemos de quién se trata. Va a llegar a poner orden, la gente lo va a aplaudir porque estamos necesitados precisamente de ese tipo de autoridad, y ahí es donde va a empezar la gran tribulación. Porque este hombre que va a poner una paz falsa va a ser el anticristo. ¿Entienden por qué es importante tener refreno? Es un ejercicio simple, y eso es lo que le está diciendo Jesús a esta gente. Dale al César lo que es de César, y a Dios lo que le corresponde a Dios, ¿qué es? Nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro amor, nuestro ser. Eso es lo que tenemos que entregar a Dios. Lo demás es del mundo. Si el mundo te pide para impuestos, para el impuesto. Es que yo abro bien y me persiguen. Hermano, a la iglesia la van a perseguir. Si persiguieron y mataron a Jesús, que era Dios en esta tierra, ¿ustedes creen que nosotros no nos van a perseguir? ¿Ustedes creen que nosotros no nos van a buscar? Es cuestión de tiempo. Ya se están produciendo legislaciones y leyes, decretos que están restringiendo cada día más la labor de la predicación. Nosotros todavía estamos privilegiados que no nos han tocado esas leyes tan duras, pero hay países donde el simple hecho de que usted predique a Jesús es una sentencia de muerte segura. Y aún en esos sitios hay gente predicando a Jesús. No se trata de si eso nos va a ocurrir. El asunto es cuándo. Porque eso de que va a ocurrir porque está escrito. Y tenemos que tener la valentía para que en esos momentos, cuando eso ocurra, el Señor nos dé la fortaleza. Porque Él dice: en aquellos tiempos, en aquellos momentos, serán azotados, serán perseguidos, serán encarcelados. Todo eso lo dice Él. Pero Él dice: no os preocupéis por lo que tengas que decir si tú estás cubierto del Señor. No os preocupéis por lo que tengas que decir en aquel momento. Porque yo pondré palabras en su boca. Ok, hermanos. Y después de esto, vienen los saduceos también a tentarle, porque vienen los saduceos también a tentarle. Y le dicen, le preguntaron diciendo: maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer. Eso está en el Levítico. Leyes, ¿sí?, que eran para el pueblo de Israel en aquel entonces. Si una persona, un hombre moría y dejaba una viuda, pero este hombre tenía un hermano soltero, entonces su hermano podía casarse con la viuda y levantarle descendencia, ¿sí? O sea, para que el apellido de ese hombre no muriera. ¿Bien? Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Bueno, esto es una cosa insólita, rebuscada de los saduceos para ver cómo podían, digamos, que Jesús contradecir a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús sí predicaba la resurrección. Jesús le dijo a todos antes de resucitar a Lázaro, le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y los saduceos no creen
resurrección simplemente una doctrina que ellas tenían y querían ridiculizar a Jesús con esa doctrina. Y se inventaron esta historia de traída por los cabellos. Imagínense, 7 hermanos, se muere el primero y deja la esposa y deja el segundo, pero no nada más se muere eso, se muere el segundo, el tercero, el cuarto, o sea, se mueren todos y dejan a las 2 mujeres. Vean lo rebuscado de la historia, pero eso tiene un propósito. Y después de todo, murió también la mujer. Entonces le pregunta, en la resurrección pues, ¿en cuál de los 7 será ella mujer? La que todos la tuvieron. ¿Sí? Entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. En pocas palabras, cuando usted muera, usted no va a estar casado con nadie. Usted va a estar en la presencia gloriosa del Señor. Él lo dice, ni se casarán ni se darán en casamiento, porque seremos espíritus, viviendo la gloria del Señor. Entonces espero una necesidad de ellos y les aclaro cuál es la resurrección. Me dicen, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios es un Dios de vivos. ¿Por qué? Porque está afirmando que Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Ah, pero lo estamos viendo nosotros acá. No, con él en el reino de los cielos. Ellos no murieron. Ellos están con Dios, es un Dios de vivos. Y Él nos mostró a través de su resurrección que nosotros también vamos o tenemos ya esa vida. No tenemos solo esta, tenemos nuestra vida en el reino de los cielos. Partimos de acá, dejamos esta caja y allá vamos. Si estamos con Él, si creemos en Él, si vivimos con Él y para Él, cuando dejemos esta caja, allá nos encontramos con el Señor. Esa es la verdad. Eso es lo que nosotros vamos a vivir. Y eso lo está diciendo Jesús acá. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de vida, no muere. ¿Quiénes mueren? Porque muere el Señor. Eso sí muere. Eso lamentablemente muere. Y hay un castigo eterno para ellos. Muchos dirán, ay, pero qué malo fue ese Dios, qué malo ese Dios. Dios no puede ser tan malo. ¿Cómo que vamos a ir al infierno por la eternidad? Sí, sí lo hay. Y yo no lo dije, no es que lo estoy inventando el pastor, lo estoy inventando yo, lo estoy inventando el hermano Gabriel, lo estoy inventando cualquier predicador. Del infierno habló Jesús. Jesús fue el que habló del infierno. Vamos a la parábola de Lázaro y el rico. Y esas parábolas tienen una particularidad. Cuando esas parábolas Jesús las decía, era porque posiblemente eran historias que habían sido reales. Entonces esa parábola de Lázaro y el rico debiera ponerme a mí a pensar mucho. Y si te lees el Apocalipsis, después de esa parábola te vas al Apocalipsis, la resurrección segunda, no es cualquier cosa, es una condenación eterna. Y se habla de eterna porque no hay tiempo. Una condenación sin tiempo. O sea, usted va a estar allí por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Allí no tiene que decir, bueno, mejor entonces. El pastor decía algo hace 2 semanas que es muy importante. Para terminar, él decía, ¿qué gano yo? Vamos a suponer hacerle caso a los ateos o al pecador liberal mundano, que no hay salvación, que no hay Cristo, que no hay vida después de la muerte, que no hay infierno. Supongamos que todo eso que ellos dicen es verdad. ¿Qué quiero yo como cristiano? Vivir una vida sana, santa, sin hacer daño a nadie. Vivimos mal.
morirnos con la bendición de Dios. O sea, dentro de 3000 años, cuando lleguen y revisen las tumbas y digan, mire, este era cristiano, este no era cristiano, bueno, pero este hombre vivió bien. Vivió conforme a lo que quería en su corazón, suponiendo. Pero si resulta o no es realmente que Dios sí tiene un plan que va a derramar su vida sobre esta tierra. Amén. ¿Cómo se va a despertar aquel que desechó toda la bondad y toda la misericordia de Dios? ¿Dónde va a despertar esa persona? En un juicio. Y se le va a ver la cartilla. Fulanito de tal, usted tiene en el libro de la vida esto. Yo le ofrecí la oportunidad de arrepentirse, usted no quiso. A la condenación con el diablo y sus ángeles. Para cuando usted sea consciente de eso, ya va a ser demasiado tarde. Hermanos, el arca todavía está abierta. El arca todavía está abierta. Y digo el arca por el arca de Noé. Porque a Noé, ¿por qué lo tomaron? Por chifli, por loco. Este tipo está aquí construyendo un arca en el medio de la nada, de la selva, bien lejos del mar. Y nada, siguieron bebiendo, burlándose de Noé. Cuando el agua empezó a inundar aquella zona, ahí sí se dieron cuenta de que era verdad lo que decía Noé. Pero ya la puerta estaba cerrada. En este tiempo, todavía la puerta del arca está abierta. El arca es Jesús. Amén. Usted todavía está a tiempo. Pero va a llegar un momento en que se va a cerrar también la puerta. Cuando llegue la gran tribulación, chao. Se cerró la puerta. Se va el Espíritu Santo de esta tierra. Ya quedamos a merced de las profecías. Hermanos, es importante que nosotros reconozcamos cuán importante es la salvación que Dios nos está ofreciendo. Y que un regalo como ese no nos lo puede dar absolutamente nadie. Y que no hay nada que usted haga, que usted pueda hacer para agradar a Dios y para ganarse esa salvación. Esa salvación Él la dispone para cada uno de nosotros. Y nosotros somos los que tenemos que saber